Bienvenidos, grumetillos, a un nuevo podcast de Blacksis España. Tras un largo periodo sin publicar absolutamente nada, vamos a tomar la decisión de intentar publicar aunque sea un podcast al mes hablando sobre la Real Armada Española o en este caso sobre algún tipo de acontecimiento o historia naval. Para empezar este podcast he decidido hablar sobre el historial de uno de los navíos que por excelencia a todos nos salta a la cabeza nada más que hablar de la Armada Española. Y no, en este caso no es el Santísima Trinidad, es nuestro queridísimo navío de 74 cañones, San Juan de Nepomuceno. En este podcast vamos a intentar realzar o contar la verdadera historia del San Juan de Nepomuceno y de cómo que un simple navío de 74 alcanzó la gloria como ningún otro barco español haya conocido en su historia. Empezamos. Este navío, junto al Santísima Trinidad, es quizás el navío español más conocido por el público en general, y uno de los más realizados por los maquetistas, gracias a la actuación memorable de su comandante, el brigadier Don Cosme Damián Churruca, durante la batalla de Trafalgar. Tanto el San Juan de Nepomuceno y Churruca son tan inseparables que da la sensación de que jamás hubo ningún otro hecho histórico por parte del navío como del propio brigadier que no estuviese ligado o junto a dicho navío y que no jamás participó en ninguna otra batalla que no fuese solamente la de Trafalgar. En este podcast hablaremos del nacimiento y muerte de dicho navío. Ya que 40 años dieron para muchas navegaciones, máxime en un navío de unas cualidades marineras y veleras extraordinarias, ya que participó en varios combates y campañas navales, realizando innumerables patrullas, escolta de convoyes y, en definitiva, tuvo una vida activa llena de hechos sobresalientes y situaciones merecedoras de ser contadas y conocidas por todos. Así que empezaremos por lo más básico, su construcción. El San Juan de Nepomuceno encabezaba una serie de 6 navíos proyectados por el constructor francés Francisco Gutier Audibert, que introdujo en los astilleros españoles el sistema de construcción llamado Gutier, propiamente dicho el propio nombre de nuestro francesito, siendo precisamente el Nepomuceno donde se enseñaron las nuevas técnicas de construcción. Desde 1752 se veía realizando navíos de bajo el sistema de construcción a la inglesa, o mejor dicho, sistema de construcción de Jorge Juan. Mientras, el secretario de Marina don Julián de Aurriga aprobó la construcción de 6 navíos de 74 cañones en el astillero de Guarnizo el 20 de septiembre de 1763, siendo el asentista don Manuel de Zuburriaga el encargado de la construcción según el método de Jorge Juan, anteriormente citado, incluyendo en el contrato a las fragatas Santa Catalina, Santa Teresa, San Gertrudis y Santa Bárbara. Como era lógico de esperar, su construcción debía seguir el modelo de los anteriores navíos construidos en el astillero por los asentistas don Juan Fernández de la Isla y don Juan Bautista don Esteve. La quilla del primer navío de línea, el San Juan de Nepomuceno, se colocó el 19 de junio de 1765. Y las maderas debían de haber sido cortadas cuando aparece en el astillero el constructor Gutier para supervisar los trabajos de corte de la madera. Mientras, como ya hemos comentado, en anteriores navíos las costosas carrenadas por la mala utilización de las maderas habían llegado a una situación tan extrema que el propio Gutier mandó un informe muy crítico a la Secretaría de Marina sobre el estado de las maderas y cómo mejorar el sistema de construcción. Dicho ministerio propone a Gutier elaborar un proyecto y planos de un nuevo tipo de navío, mientras los trabajos en el San Juan de Nepomuceno quedaron paralizados totalmente. Pasado un tiempo, se aprueba un nuevo proyecto y se deduce
decide construir los 6 navíos según sus planos, para lo cual se tuvo que desmontar lo ya realizado, cortar nuevas maderas, empezar de nuevo su construcción, convirtiéndose en referencia para los siguientes navíos que se construyeron bajo este nuevo sistema. El resto de los navíos de la serie fueron los siguientes: el San Pascual, el San Francisco de Asís, San Lorenzo, San Agustín y Santo Domingo. Estos contratiempos ocasionaron pérdidas económicas a Manuel de Zuburriaga, que fueron satisfechas a pesar de sus quejas y reclamaciones, siendo votado el 18 de octubre de 1766, y con él el nacimiento de una leyenda. En las posteriores pruebas que se realizaron entre el San Juan de Nepomuceno y San Gerano, demostró primero ser un navío excelente, de buenas cualidades marineras, siendo utilizado en muchas ocasiones como navío de observación de la escuadra, misión reservada casi exclusivamente a las fragatas. Ya os podéis imaginar qué potencial y qué nivel de marinería y de barco era el San Juan de Nepomuceno. Hubo pocas controversias entre los partidarios de un sistema y otro. Según las pruebas realizadas, los navíos del sistema inglés seguían siendo unidades muy aceptables, aunque la influencia de todos los franceses había llegado también a la construcción naval. Empezaremos su historia contando hechos pocos conocidos, y en este caso hablaremos de unos extraños pasajeros a bordo de San Juan de Nepomuceno, los jesuitas. Desde su entrada en servicio quedó asignado al departamento en el Ferrol. Una de sus primeras comisiones fue el traslado a Italia por parte de los jesuitas expulsados de España. El navío, el 2 de abril de 1767, zarpa de Ferrol con el navío San Gerano y la fragata Santa Bárbara, rumbo a la bahía de Cádiz, llevando a bordo a 200 jesuitas de la provincia de Castilla. El 27 de mayo zarpan de Cádiz, escoltando a 6 fragatas y con 652 religiosos, escoltando a los mercantes fletados por el gobierno, que eran urcas holandesas, fragatas suecas de comercio, una fragata de Bilbao y 3 paquebotes. Lo más curioso del caso es que Julián de Arriaga, conocido pro-jesuita, fue prácticamente engañado, haciéndole creer que la movilización de tantos navíos y fragatas de diferentes partes de España y las colonias era parte de unas maniobras navales. Pronto pudo darse cuenta de las manipulaciones de Aranda, pero poco o nada podían hacer. Lo que iba a ser un simple traslado a tierras papales se convirtió en una odisea para tantos hombres metidos a la fuerza en unos navíos y embarcaciones cuyo espacio era reducido, añadiendo a sus pesares los rigores del calor de los meses de junio y julio. Pero esto no era la peor, señores. Antes de la partida, la corte española sabía que el Papa no les iba a recibir en sus tierras, pero los religiosos estaban ya embarcados y no había marcha atrás. Iban a la aventura. Los comandantes tenían orden expresa de tratar a los religiosos con humanidad y agasajo. Para los segundos se habían embarcado de Ferrol todo tipo de carnes, vinos, dulces, bizcocho, licores, pero en la mesa de los jesuitas solo hubo escasez. El desayuno era un simple vaso de chocolate servido sin el menor miramiento, y muchos estómagos no acostumbrados a esa vida de escasez y en medio de las olas no aguantaban, no pudiendo pedir al repostero otro desayuno, excepto algunos ancianos dispensados que les daban pan fresco y vino. Para la comida había una sopa de fideos o una olla con vaca fresca y un postre siempre escaso de aceitunas, papas o queso. Hasta el 8º día de navegación no hubo en la olla una gallina o un jamón. Sé que suena gracioso, pero es la vida marinera. A la tarde se les daba agua y a la noche la cena era más variada con las chafinas de chofes, carne salada, un poco de vaca y postre, cambiando en ocasiones la carne por bacalao, lentejas con tocino o sopa de ajo. Un día se le dejó sin cenar, la noche del 16 de junio, con la excusa de que había mala mar y que no se podían encender los fuegos, pero sí se servía la cena a los oficiales.
Estos detalles mencionados por el padre Isla, ese relato donde es curioso que solo mencione el aspecto culinario de su travesía y las pésimas condiciones que tuvieron que soportar, siempre referida a ese importante aspecto de la vida, haciendo saber que la tripulación del navío nunca hubiera cambiado su rancho por el de los jesuitas a bordo. En junio de 1767 llegaron a Civitavecchia y, como era previsible, los jesuitas no pudieron desembarcar. La mayoría de las naves mercantes contratadas habían cumplido con lo establecido y ante sus nuevos compromisos comerciales abandonaron a sus pasajeros en los ya abarrotados buques de guerra. El 14 y 15 de junio llegaron a Orvieto y los comandantes tenían dudas sobre la determinación a tomar, si regresar a España o ir a Córcega. El día 15 zarparon rumbo a Córcega y tuvieron que regresar por los vientos contrarios. Hacia el día 27 de junio llegaron a San Fiorencio, isla de Córcega. La situación se presentó por momentos desesperada, por cuanto se mezclaron muchos intereses políticos en el asunto. Volvieron a zarpar, esta vez rumbo a Génova, el 14 de julio, donde finalmente consiguieron desembarcar. De hecho, nuestro querido San Juan de Nepomuceno participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos por parte de un pago que se le hizo entre pólvora, uniformes, material, víveres, barcos, para los intereses españoles en parte de América, tras la sublevación de las colonias inglesas contra su propio imperio colonial, que en este caso era Inglaterra. Así que hablaremos de el San Juan de Nepomuceno durante la Guerra de Independencia. En octubre de 1776, el estado de San Juan, tras un largo periodo de inactividad en el arsenal de Ferrol, era bastante lamentable. Esa falta de mantenimiento hace que tenga que pasar forzosamente a hacerle una carena en firme, el 29 de diciembre de 1777, abandonando el dique y pasa a ser rearmado. Un detalle que quiero que tengáis en claro es que, a diferencia de las distintas armadas, la Armada Española, cuando los navíos llegaban a tierra o eran atracados en tierra y no iban a prestar un servicio instantáneo, sino que iban a llevarse una temporada en la costa, se tendían a sacarle los cañones dejando el navío desarmado. Y cuando eran reactivados para una acción que se les requería, volvían a equiparse con los mejores cañones del momento. Seguimos tras este pequeño inciso. Con bastante retraso tras su apresto por fin el 20 de diciembre de 1778 zarpa en conserva del navío Dichoso hacia La Habana, trasladando al Regimiento de Infantería de Navarra y pertrechos para utilización de los arsenales de ultramar. El mando de esta pequeña división recae en el comandante del Dichoso, don Francisco Millau, mientras que nuestro buque está bajo el mando del capitán de navío, don José de Pereda. Ambos navíos, tras su comisión, fueron asignados a la escuadra del teniente general Juan Bautista Bonet. En esta escuadra realiza varias salidas de patrulla desde La Habana, para proteger el tráfico mercante español en esas aguas infestadas de corsarios enemigos procedentes de Jamaica y de las Islas Bahamas. Su primera salida con la escuadra fue el 7 de marzo de 1780 para llevar tropas a Nueva Orleans, tropas que debían apoyar a las de don Bernardo de Gálvez en la ocupación de las plazas de Mobile y Pensacola. Esta escuadra estaba compuesta por 3 navíos, 4 fragatas, un paquebote, 5 bergantines, una balandra y una sentina, que daban escolta a 26 embarcaciones de transporte. Para aquellos interesados, hablaré de los nombres de los navíos, su porte en cadencia de cañones, como el oficial al mando. San Gabriel, navío de 74 cañones, bajo el mando del teniente general don Bautista Bonet. San Juan de Nepomuceno, de 70 cañones, bajo el mando del capitán don José Pereda. Navío San Ramón, de 64, bajo el mando del capitán de navío José Calvo de Irazábal. Las fragatas: Nuestra Señora de la O, con 42 cañones, bajo el mando de Gabriel de Arestival. La Santa Matilde, de 36, comandado por Miguel de Alderete.
el Caimán, de 22 cañones, capitán de fragata Don Miguel de Goicoechea, la Santa Marta, 36 cañones, bajo el mando de Andrés Valderrama, el paquebote San Pío, de 18, llevado como oficial a Pero de Obregón, y los bergantines Santa Teresa, Culiacán, San Juan de Nepomuceno, renombrado por cierto, se le tuvo que cambiar el nombre debido para evitar confusiones con nuestro querido San Juan de Nepomuceno, San Francisco de Javier y San Juan Bautista, seguidos estos bergantines por la Balandra Nuestra Señora del Carmen y por las Seitias San Peregrino o Peregrina. Dato anecdótico es el hecho de que se tuvo que cambiar durante ese convoy el nombre del navío bergantín de San Juan de Nepomuceno, pues por lo comentado, para evitar posibles confusiones en los traslados de ordenanzas y demás, para evitar los posibles futuros problemas. Las tropas que habían embarcado fue el 15 de febrero y vueltas a desembarcar al considerar el general Bonnet que las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas para la navegación. Para cuando zarparon, Gálvez ya había salido de Nueva Orleans con su flotilla. La ocupación de Mobile fue el 13 de marzo. Mientras tanto, la escuadra del general Bonnet quedó dispersada al sufrir un fuerte temporal. Su tardanza en los preparativos y su partida de La Habana hizo que no pudiera colaborar en la ocupación de Mobile, pero Gálvez confiaba en el apoyo que esta escuadra para la siguiente y más importante objetivo, la plaza de Pensacola en Florida Occidental. Pero sus planes fueron pronto frustrados por la actitud indecisa y demasiado vacilante del general Bonnet y don Juan José Navarro, gobernador y capitán general de La Habana. Gálvez deseaba atacar lo antes posible, sabiendo que los ingleses planeaban enviar refuerzos a Pensacola, mientras Navarro y Bonnet eran de la opinión contraria, considerando que la defensa de La Habana era más importante y que un ataque a esta plaza debía contar con más tropas y más buques de guerra. Finalmente, al no llegar a un acuerdo, Gálvez ordena a sus tropas regresar a Mobile el 4 de mayo y la escuadra de San Juan de Bonnet entra en La Habana el 21 de mayo. Poco después parte con el navío San Ramón, rumbo a Veracruz, regresando a La Habana a finales de agosto con caudales. A primeros de agosto de 1780 llegó a La Habana la escuadra de don José Solano, pero una serie de contratiempos volvió a retrasar la salida de la expedición. Pasó el verano y se encontraban en un temporal de huracanes, pero Gálvez no estaba dispuesto a esperar. El 7 de octubre se habían embarcado las tropas en 51 embarcaciones de transportes, unos 4.000 oficiales y soldados, y la escolta, esta vez al mando del jefe de escuadra don José Solano Botet, estaba compuesta por 6 navíos, 4 fragatas, un paquebote y un bergantín. El San Juan de Nepomuceno era el buque insignia de Solano. El 16 de octubre de 1780, la escuadra leva anclas de la bahía de La Habana y a los 2 días siguientes sufren vientos del suroeste, que se convierten en un huracán, dispersando la escuadra por todo el mar. Abriendo las órdenes selladas en caso de dispersión, se dirigieron al primer punto de reunión, la sonda de Tortuga, a 70 leguas al noroeste de La Habana. Y si ese punto era sobrepasado, debían dirigirse al segundo punto de reunión, a 10 leguas sur de la bahía de Mobile. Llegaron los primeros puntos de reunión los navíos Guerrero, Astuto, Velasco y San Juan de Nepomuceno, las fragatas Santa Cecilia, Caimán y Nuestra Señora de la O, y el paquebote San Pío. Mientras, nuestro queridísimo Bernardo de Gálvez, que se encontraba a bordo de la última fragata, se entera de que Solano había trasbordado a la fragata Santa Rosalía y ordenado que los que se encontraron en buen estado le siguieran hasta el segundo punto de reunión. Lo cierto es que después de 5 días y 5 noches soportando un tremendo huracán, la escuadra estaba dispersada por todo el Golfo de México y todas las embarcaciones tenían daños.
caso de el navío Velasco y San Juan de Nepomuceno, que se encontraban desarbolados y tuvieron que ser remolcados regreso a La Habana, mientras el resto de los navíos les daban escolta. A 300 kilómetros de la vía de Mobile hubo una junta a bordo de la fragata del capitán Aristizábal, la Nuestra Señora de Lao. Y todos eran de la opinión de regresar a La Habana, ya que solo disponían de otra fragata, la Santa Cecilia, y el paquebote San Pío, y 2 transportes. Pero Gálvez amenazó con abordar la fragata en un bote y reunirse con la fragata de Solano. Sus planes eran ahora los de desembarcar a la isla de Santa Rosa frente a Pensacola con los 700 soldados que le quedaban, estableciendo una batería y controlando la entrada de la bahía, a la espera de los refuerzos de La Habana. Cedido a su pesar y entrando en La Habana, el 17 de noviembre encontraron gran parte del convoy en la bahía. Después de esperar 2 semanas en el sur de Mobile, 2 días más tarde llegó Solano en la Santa Rosalía y unos pocos mercantes que se habían llegado en el segundo punto de reunión. Indignado por encontrar en La Habana a la mayor parte de la escuadra y convoy, ordenó que cada comandante les remitiera un informe razonando los motivos de su incompetencia en el segundo punto de reunión. El 28 de febrero de 1761 zarpa de nuevo una flota más reducida rumbo a Pensacola, mientras se presentaba otra escuadra con refuerzos de tropa y que debía zarpar en cuanto estuviese lista. Fondearon esa misma tarde cerca de la isla de Santa Rosa, desembarcando los 1.600 soldados y pertrechos que llevaban. La llegada de esa escuadra permitió y aseguró la ocupación de Pensacola, persuadiendo al enemigo inglés para no enviar una escuadra con tropas de refuerzo. En esta escuadra el navío insignia era el San Luis, estando el San Juan de Nepomuceno al mando del capitán de navío José de Pereda. Pasado un tiempo, el 28 de febrero de 1781, zarpa de nuevo una flota más reducida rumbo a Pensacola, mientras se preparaba otra escuadra con refuerzos de tropa que debía zarpar 4 en cuanto estuviese lista. Llegado la tarde del 19 de abril, las tropas de Gálvez se encontraban luchando en Pensacola. Vieron acercarse una escuadra, que en un principio creyeron enemiga, pero se trataba de una escuadra española y francesa, al mando de José de Solano y el barón de Montan, con 15 navíos, 4 de ellos franceses, 3 fragatas y un buque menores, dando escolta a un convoy. Dicho convoy fondeó en esa misma tarde cerca de la isla de Santa Rosa, desembarcando 1.600 soldados y pertrechos que portaban. Tras la llegada de esa escuadra permitió y aseguró la ocupación de Pensacola, persuadiendo al inglés a no enviar ningún refuerzo. En esa escuadra estaba al mando San Luis, mientras que en el San Juan de Nepomuceno estaba al mando del capitán de navío Don José Pereda. Ocupada ya Pensacola, el siguiente objetivo importante era la invasión de Jamaica. Pero esos planes quedaron aparcados con la partida de la escuadra francesa de De Grasse hacia el norte de las costas de América, mientras la escuadra de Solano tuvo que proteger las posesiones francesas en el Caribe, además de llevar continuos suministros y tropas a La Habana, a Guárico, en Santo Domingo. El 9 de noviembre de 1761 zarpa de La Habana el San Juan de Nepomuceno al mando del capitán Pereda e insignia del jefe de la escuadra Don Juan Tomeseo, en los navíos San Gabriel y San Ramón, y el bergantín renombrado, con la misión de patrullar por las costas francesas de Santo Domingo. Durante esa patrulla, y con el apoyo del bergantín, apresan la fragata corsaria inglesa Ellis, entre otras, aunque en otras fuentes aparece con el nombre de Ciclet, que disponía de 22 cañones de A8 y 2 obuses de 16 libras, estando tripulada por 150 hombres, represando además a una fragata norteamericana de 20 cañones. No fue hasta el 16 de noviembre que entra esta división en Guárico, volviendo a zarpar el día 24 para escoltar a 8 mercantes hasta La Habana. Gálvez
En ese momento llegó a ese punto Puerto Francés. El 1 de febrero y el 5 de marzo zarpó de La Habana otro convoy de 60 mercantes con más de 5.000 soldados a bordo. En este caso, las escoltas de los navíos serían el San Luis, San Nicolás, San Juan de Nepomuceno, Magnamino, San Francisco de Paula, San Gerano y al mando don José Solano. Durante este servicio, el San Juan de Nepomuceno captura la fragata inglesa London. Detalle importante a asignar es que la mayoría de las veces cuando se apresa un buque inglés, los propios ingleses incluso niegan dicha captura, así que ya tenemos telita por medio. Otras escuadras se encontraban en alta mar patrullando. Otra fue a Veracruz para hacer llegar a La Habana tropas del regimiento de la Corona para sustituir a las ya encontradas en Guaraico. Y otra escuadra de 5 navíos, una fragata y una corbeta llegaban a La Habana desde Cádiz con más tropas y suministros. Pero nuestro aguerrido Bernardo de Gálvez había reunido en Guaraico un ejército de 20.000 hombres y una importante escuadra en espera de la francesa. De Gris, que ya regresaba al Caribe, en vez de unirse a Solano, se entretuvo atacando varias islas inglesas y fue derrotado el 12 de abril de 1782 en la Batalla de los Santos por la inglesa de Rodney. En ese momento, la escuadra de Solano salió de nuevo a la mar el 22 de abril para proteger la recalada de un convoy francés y de la escuadra de 19 navíos del marqués de Vaudeville, cuyos buques llegaron con muchas averías y multitud de heridas causados por el citado combate entre la escuadra de Rodney. Ambas escuadras entraron sin incidencias a Guaraico el 26 de abril. La Junta de Generales acordó no invadir Jamaica, ya que antes de la derrota del almirante de Gris había dejado de ser un objetivo prioritario para los franceses. Con la pronta llegada al final de la guerra, Jamaica se salvó de una posible invasión. Pero Solano partió de Guaraico hacia La Habana el 4 de julio de 1762, donde llegaría el día 20. Pero dejó en Guaraico varios buques, entre los que estaban nuestro queridísimo San Juan de Nepomuceno, la corbeta Santa Catalina y el Héroe, y el bergantín Cazador. Todos estos buques, excepto la Catalina, salieron a cruzar el Cabo de Samana para proteger la recalada de un convoy norteamericano. Hasta que acabó la guerra en abril de 1783, nuestro navío siguió con sus patrullas y misiones de escolta. En diciembre de 1782 se encontraba en la bahía de San Juan de Puerto Rico, al mando del capitán de navío Pereda. Durante su estancia, el piloto don Francisco Ramón Méndez levantó un plano de la bahía. El 16 de julio de 1783 zarpó de La Habana para su regreso a España, embarcando en el navío don Bernardo de Gálvez. Llegando a Cádiz la noche del 8 de septiembre, volviendo el San Juan a navegar por aguas costeras de la península española después de una estancia de casi 4 años en el Caribe. Tras esto, el 7 de junio de 1765 zarpa una escuadra de Cartagena al mando del jefe de escuadra don José de Mazarredo y Salazar, compuesto por las navíos San Ildefonso, San Juan de Nepomuceno, la fragata Santa Brígida, Santa Casilda y el bergantín Nuestra Señora de Atocha. En esta ocasión, el comandante del San Juan de Nepomuceno era el capitán de navío don Pedro Pablo de Aranda y Yause. Mazarredo tenía la difícil misión de tratar la paz con Argel, llevando regalos y mucha paciencia, llegando a la Rada argelina el 29 de julio y regresando a Cartagena el 23 de agosto. La fragata Santa Casilda estaba al mando del capitán de fragata don Antonio Escaño, el cual comenzó con Mazarredo una estrecha colaboración y al acabar este viaje propuso a Escaño como comandante y colaborador en la recopilación de nuevas ordenanzas para la Armada. Durante la travesía se hicieron comparaciones entre los dos navíos, uno del sistema francés y el San Ildefonso. Recién entrado en servicio el sistema Romero de Aranda y que estaba al mando del capitán de navío don Ignacio María de Álava, en todos los aspectos se demostró que el sistema Romero de Aranda había mejorado con respecto al sistema francés. Con lo cual ya empezamos a ver que la Armada Española empezaba a mejorar sus sistemas de construcción naval en comparación con la Royal Navy o la francesa. Ahora hablaremos de la campaña en Tolón. En febrero de 1763,
Ante la previsible entrada en guerra contra la Francia revolucionaria, el San Juan de Nepomuceno se armó en Ferrol y puesta al mando del navío de don José de Escaño y García de Cáceres. La guerra comienza el 23 de marzo y la escuadra del teniente general don Juan de la Gara se traslada de Cádiz a Cartagena. Después de algunas salidas de instrucción de la tripulación, zarpó rumbo al Golfo de León para apoyar a las tropas del general Ricardo con los navíos mexicanos Salvador del Mundo, Reina Luisa, San Fernando, Bahama, San Juan de Nepomuceno y Santa Isabel. Allí se une el 1 de agosto a los navíos San Julián y San Fulgencio, y la división de bloqueo del capitán de navío Baltasar Hidalgo de Cisneros, con 2 fragatas, 4 jabeques, 2 bergantines y 3 galeras. El 23 de julio zarpan de Cartagena la división de jefe de escuadra don Federico Gravina, compuesta por los navíos San Hermenegildo, San Pedro Apóstol, San Joaquín y San Fermín. Pero posteriormente zarpan el 9 de agosto los navíos San Agustín y San Rafael, que también pertenecían a la escuadra de la Angara: 8 fragatas, 6 jabeques, 1 bergantín, 2 galeotas, 6 lanchas cañoneras, 3 bombarderas, 2 obuseras y 6 faluchos. Pero mientras esto ocurría, en la escuadra española, los británicos armaron 2 escuadras, la del Canal y la del Mediterráneo, esta última al mando del vicealmirante Samuel Hood, la cual entra en el Mediterráneo y llega a Tolón con 23 navíos, 15 fragatas, 12 buques menores, siendo el Victory el buque insignia. En la base naval de Tolón se encontraba una importante escuadra francesa que controlaba en su mayor parte por los realistas franceses, que estaban siendo acosados por los revolucionarios. Ante la proximidad de una de sus escuadras, los partidarios del rey de Francia pidieron ayuda a Hood, pero los ingleses no contaban con navíos ni tropas suficientes para hacerse cargo de dicha empresa. Los ingleses no atendieron esta petición de los toluneses como una ayuda entre aliados, sino como una rendición, lo cual tendría repercusiones en el futuro. Enviaron al Golfo de León la fragata Rómulos el 22 de agosto con una carta de Hood en la que pedía a la Angara que enviara navíos y tropas. En un principio se pensó en enviar solo a parte de la escuadra, pero Gravina le persuadió de que enviara a todas las escuadras, al creer conveniente abrir un segundo frente y así disminuir la presión francesa sobre las tropas del general Ricardo, dejando en el Golfo de León una división de 3 navíos al mando del jefe de escuadra don Joaquín Moreno, donde embarcarían las tropas, además de flotilla de Cisneros. Mientras, el 27 de agosto llegó la Angara a Tolón, con 17 navíos y 10 fragatas, cuando más tarde se unirían otros 3 navíos, el 1 de septiembre cargado con tropas y el navío Purísima Concepción, que llegaba el 21 de octubre desde Cartagena. Durante dicha campaña de Tolón, el navío San Juan de Nepomuceno tuvo una actuación destacada, sobre todo en los bombarderos a partir del 19 de septiembre, cuando en la madrugada de ese día abre fuego contra los aliados varias baterías instaladas cerca de Le Seyne. Varios navíos y baterías flotantes abren fuego desde posiciones cercanas, mientras el Nepomuceno y el inglés St. George lo hacen desde posiciones más alejadas, pero con igual fortuna. La noche del 23 de septiembre comienzan las baterías francesas a bombardear otra vez a los navíos, a lo que contestaron los navíos San Juan de Nepomuceno, San Ildefonso y el inglés St. George. Una flota con 4 cañones de 24 libras y una francesa y de Gaulle, armada con bombarda y 2 morteros. Consiguieron desmontar una batería, a costa de un muerto en el San Ildefonso y 7 heridos en el Nepomuceno, entre ellos el teniente de navío don Matías Bayón y 3 heridos en la flotante. El Nepomuceno había sido el blanco principal de las baterías de tierra, causándole muchos destrozos en el casco y la arboladura, pero nunca dejó de disparar desde las 6 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, lanzando 1.695 cañonazos, y solo cesó su fuego cuando lo hicieron los republicanos franceses. Al día siguiente, los franceses reparaban las baterías y con más cañones, superaban la intensidad de bombardeo del día anterior, aunque en esta ocasión el más castigado fue el San Ildefonso. Comenzados el mes de diciembre, la situación comenzó a ser desesperada para los aliados.
El 17 de diciembre comienza Lángara a dar órdenes oportunas para la evacuación, saliendo con el grueso de la escuadra de las Islas Hyeres, mientras unas pocas unidades se quedaban para recoger las últimas tropas. El 25 zarpan rumbo a Mahón, con 16 navíos, pero solo 3 llegaron a Mahón. El resto, empujado por una tormenta, recalan en Cartagena el 31 de diciembre y los días siguientes. En abril de 1794, en una escuadra de 4 navíos, 3 fragatas y 3 bergantines, transporta desde Liorna a España al infante Don Luis, heredero de la corona de Parma, regresando el San Juan de Nepomuceno a Cartagena el 11 de mayo. Con la escuadra al mando de Lángara y al mando del capitán de navío Don Martín Serón de Aragón, participó en las operaciones en torno a la Plaza de Rosas, sitiada por los franceses, sufriendo varios temporales en estas aguas. Con su actuación evitó que se perdiera en los temporales el bergantín San León, una tartana y varias lanchas de fuerza. En enero de 1796 tuvo varias averías como consecuencia del abordaje de la fragata Nuestra Señora de la Paz, ambas naves pertenecientes a la escuadra del Mediterráneo, en este momento al mando del teniente general Don José de Mazarredo. Durante el mes de abril, en ese mismo año, se estuvieron haciendo pruebas de cañón con lanchas del navío y la fragata Pomona. El 7 de junio de 1796 zarpa de Cartagena el navío San Ildefonso, poniendo rumbo a Barcelona. Allí recogieron artillería y municiones que llevaron al puerto de Cádiz, en cuyo puerto se encontraba España en una nueva guerra contra Inglaterra. Años de bloqueos. La guerra que España sostenía con Francia finalizó el 22 de julio de 1795 con el Tratado de Baselí. Pero el 18 de agosto de 1796 se firmó con Francia un segundo Tratado de San Ildefonso, que nos llevaría a una guerra inevitable contra Inglaterra. Esta sería la siguiente campaña en la que participó San Juan de Nepomuceno, antes de que la guerra comenzara oficialmente. Zarpa de la bahía de Cádiz el 4 de agosto de 1796, la escuadra del teniente general Don Juan de Lángara, compuesto por 26 navíos, 14 fragatas, para apoyar a la escuadra francesa de Richard, que debía partir hacia Norteamérica regresando a Lángara a Cádiz. La guerra comenzó el 5 de octubre, aunque Lángara volvió a zarpar de Cádiz el 26 de septiembre con 19 navíos y 10 fragatas rumbo al Mediterráneo, siendo el 1 de octubre cuando encontró cerca del Cabo de Gata a la escuadra inglesa de 7 navíos del contraalmirante Monk, escoltando a 4 mercantes de San Fiorencio a Inglaterra. Lángara ordenó la caza ya en la noche anochecida y logró capturar en la mañana del 3 de octubre a 2 mercantes, mientras el resto de embarcaciones se refugiaban en Gibraltar. Tras este hecho, la escuadra española se vuelve a dirigir a Cartagena, donde se le unen otros 7 navíos, y el día 15 pudo hacer pasar un mal rato al almirante inglés John Jarvis, pues solo contaba con 15 navíos, mientras otros 3 estaban destacados y uno perdido por incendio. Lángara no atacó, al no tener instrucciones para ello, según declaró más tarde. Seguro que Jarvis, en su misma situación, no hubiera necesitado ninguna orden al respecto para atacar. La escuadra de Lángara estuvo cruzando por aguas italianas y de Córcega, hasta se unió con la francesa en Tolón el 26 de octubre. Un mes más tarde, zarpa de Tolón 38 navíos y 18 fragatas, para cubrir el paso de Gibraltar de la escuadra de 5 y 3 fragatas que serían hacia Brest, al mando de Villeneuve. Llegando a la escuadra española a Cartagena el 20 de diciembre, dejando que Villeneuve continuara su rumbo. Mientras, la situación en la escuadra de Jarvis en el Mediterráneo era muy comprometida, habiendo sido desalojados de Elías de Córcega y su escuadra reducida a 9 navíos, por lo que pidió refuerzos urgentes a Londres, mientras se refugiaba en Lisboa. Lángara dejó en ese momento al mando y se lo entregó al teniente general Don José de Córdoba y Ramos, contando en Cartagena con 27 navíos, 8 fragatas, 4 urcas, un bergantín y 28 lanchas cañoneras de las escuadras de Oceanía y del Mediterráneo. Recibieron órdenes de trasladarse a Cádiz, zarpar el 1 de febrero
donde 14 días más tarde ocurre la desgraciada batalla del Cabo de San Vicente. El San Juan de Nepomuceno se encontraba con la escuadra del teniente general don Francisco Javier Morales de los Ríos, al mando del capitán de navío don Antonio Boneo, cuya actuación en la citada batalla es tan desafortunada que es suspendido de empleo por 2 años en el posterior Consejo de Guerra. De hecho, no llegó a participar en el combate. El 3 de marzo, la escuadra de Córdoba entra en Cádiz, sufriendo un bloqueo de 2 años por parte de la inglesa Jarvis. En ese momento, Córdoba es sustituido por el teniente general don José de Mazarredo, que al año anterior había dimitido como jefe de la escuadra de Mediterráneo al no ser aceptadas sus mediciones para mejorar el estado de la Armada. Un año más tarde, el 6 de febrero, realizó una salida con la escuadra compuesta por 24 navíos para dar caza a 9 ingleses, ya que el resto de la escuadra enemiga se encontraba aprovisionándose en Lisboa. Se demostró que la falta de preparación de las dotaciones españolas hizo imposible la caza de los dichos navíos. Y tras la pérdida de la batalla de Abukir o la batalla del Nilo, la armada francesa solo le quedaba una importante escuadra en Brest, que debía hacerla llegar al Mediterráneo, donde sus fuerzas navales estaban muy mermadas. El 19 de abril de 1799 llega a Cádiz el contraalmirante francés Lacroix para determinar cuál sería la ayuda de la Armada española. Para asegurarse esta, Napoleón Bonaparte hizo creer que los españoles que la escuadra combinada recuperaría Menorca, nada más lejos que las intenciones de Napoleón, cuya única intención objetere era disponer a su antojo de la Armada española y asegurarse su alianza en la lucha contra los ingleses. El 26 de abril de 1799 el almirante francés Bruch burla el bloqueo de la escuadra de Bruch y zarpa de Brest con 25 navíos, 5 fragatas, 5 corbetas para unirse a Mazarredo en Cádiz. Mientras que Mazarredo preparó la escuadra teniendo que desarmar varios navíos y fragatas para completar el alistamiento de los restos. La escuadra inglesa de bloqueo de Cádiz estaba compuesta por los siguientes 15 navíos: Villiers de París de 112, Valdefort de 98, Prince George de 98, London de 98, Prince Royal de 98, Namur de 90, Feu de Drange de 80, Gibraltar de 80, Mongault de 74, Northern de 74, Marlborough de 74, Warrior de 74, Hector de 74, Defense de 74 y Majestic de 74. Cerca del Cabo San Vicente, la escuadra francesa sufre un fuerte temporal de sur-oeste, y el 5 de mayo cruzan el estrecho de Gibraltar. No habían cumplido con lo pactado y, según el escaño, podía haberse refugiado en San Vicente o en el Cabo Espartier y entrar en Cádiz pasada la tormenta. El que sí se acercó a la costa fue el navío Centaur, que fondeó el 9 de mayo en la costa de Chipiona, bastante maltratado, mientras los vigías de Algeciras vieron pasar a la escuadra francesa. Los planes eran zarpar de Cádiz las 2 escuadras, derrotar a los 15 navíos ingleses de bloqueo al mando de Lord King, cubrir el desembarco de 15.000 soldados españoles en Menorca y socorrer el bloqueo de Malta, Esquisto, y apoyar al ejército francés en las tierras de Nápoles. Pero habiendo sido conocido el paso de la escuadra francesa por los avistamientos de varias embarcaciones menores, la escuadra inglesa de Kane ya había sustituido al almirante John Jervis por enfermedad, regresando a las costas españolas de las que se había separado por una tormenta, creyendo en un principio que Bruch se había refugiado en Cádiz hasta pasarse la tormenta. Envió despachados a Nelson, que se encontraba en Palermo, a Duboc de Italia, en Malta, a los capitanes Val y Smith, que se encontraban en Malta y Alejandría. El 11 de mayo Jervis vuelve a izar su insignia en el Villiers de París y zarpa de Gibraltar rumbo al Mediterráneo. A las 11:30 de la mañana del día siguiente, con 16 navíos, el Edgar desde Tetuán. El día 20 se une a la división Duboc en Menorca, con los navíos Leviathan, Centaur, Bellerophon y Poworth. Ese mismo día zarpan de Mahón rumbo al norte, en busca de la escuadra francesa. Pero el día 30 llegan desde el canal la división del contraalmirante James H. Bissault, con los navíos Queen Charlotte, Capitán, Defiance, Bellona y Repulse, mientras envían a los navíos Leviathan, Fundran, Northern y Majestic al mando de Druckborg para apoyar a Nelson en Palermo.
La escuadra de Mazarreno, con la partida de la escuadra inglesa, se encuentra libre para zarpar de Cádiz, aunque desconocía dónde se encontraba la escuadra francesa y sus intenciones. Saliendo el 14 de mayo, con 17 navíos y 4 fragatas en el interior de recalar a Cartagena, Alicante, Barcelona y Mallorca, recogiendo las tropas que estaban esperando y dirigirse para la recuperación de Menorca. Como consecuencia de un temporal el día 16 al 17 de mayo, 11 de los buques quedaban dañados, desarrollando los navíos San Telmo, Conquistador y Mexicano, que tuvo 4 muertos, y la fragata San Matilde, que había perdido el palo de trinquete. El San Joaquín, el San Francisco de Asís, la Concepción y el Soberano, el palo mayor. Mientras el navío Santana hacía muchas aguas y los navíos San Francisco de Paula y San Pablo tenían dañado el timón. Consiguieron llegar a Cartagena el 20 de mayo. El 27 de mayo zarpan de Tolón la escuadra de Bruch con 22 navíos, 11 fragatas y se dirigen a Italia para entregar pertrechos y soldados. Consiguiendo eludir las escuadras inglesas, entran en Cartagena el 22 de junio. Según estimaba Mazarredo, esta unión se había realizado demasiado tarde, coincidiendo con Bruce con la ocupación de Menorca. Era casi imposible ante el llegado de más navíos ingleses al Mediterráneo. Pero tampoco se ponían de acuerdo con su objetivo. Mazarreno se negó a dirigirse a Malta e Italia, como deseaban los franceses. Para no quedarse encerrados en el Mediterráneo, deciden dirigirse a Cádiz. En la escuadra española se desarmó el navío Orient para alistar al guerrero. También se armó el navío Reina Luisa con las dotaciones de varias fragatas e hizo su insignia el jefe de buque de escuadra Don Domingo de Navarra, pasando a ser mandado por José Gandori, tomando el mando del Mexicano, y el brigadier Don José Donosio Salazar. También se desarmó la fragata Matilde y se alistó la fragata Soledad, que se pone al mando del capitán de fragata Antonio Quesada. Mientras, nuestro querido San Juan de Nepomuceno queda en la misma situación, al mando del capitán Don Francisco de Vázquez de Maldragón. Zarpan esta flota el 29 de junio y llegan a Cádiz el 10 de julio. Sin más incidente que la captura en el estrecho de la balandra inglesa Penélope, de 18 cañones, y al mando del teniente Freddy Lewis Maitland, por la fragata Carmen y el bergantín Vivo. Durante la travesía a Cádiz, los dos comandantes siguieron discutiendo sobre cuáles debían de ser los objetivos siguientes, mientras Bruce quedaría entrar en el Atlántico tras un largo rodeo para volver a entrar en el Mediterráneo. Mazarredo no era de esa opinión, pues estaba seguro de un paso sería advertido por los vigías de la costa portuguesa, y a su regreso les estarían esperando en la entrada de Cádiz o en el estrecho. Sugería quedarse en Cádiz, con los 40 navíos, obligando al enemigo a desplazar una potente escuadra con los problemas que le daría de abastecimiento, aparte de quedarse el Mediterráneo libre de las fuerzas navales que quedaban en Toulon y Cartagena, ejecutando entonces esas operaciones en Menorca y Malta. El 12 de julio cesaron las discusiones, cuando Mazarredo recibe la orden de Juan de Langara de dirigirse a Brest, levantar los bloqueos de Rochefort y T. Charles y realizar una expedición a Irlanda. Sin ningún entusiasmo por parte de la española, zarpó la combinada el 21 de julio. Según el estado de la fuerza, firmado por su comandante Vázquez de Mondragón en Cádiz, el 10 de julio, el Nepomuceno contaba con 17 oficiales de guerra, 10 oficiales mayores, 31 oficiales de mar, 229 soldados de infantería de marina, 47 de artillería, 7 artilleros preferentes, 77 artilleros ordinarios, 70 marineros, 121 grumetes, 14 pajes, con un total de 629 hombres, 28 cañones de 24, 30 de 18, 16 de 8 y 4 pedreros de A4. En la maniobra de salida de Cádiz, el navío Santana quedó encallado, regresando posteriormente a Cádiz con el Conde Regla, donde ambos pasaron al arsenal. El navío francés Thesaur, que estaba podrido, es entregado a la Armada Española a cambio del navío San Sebastián, un 74 cañones en buenas condiciones. A su paso por Finisterre, la escuadra sufre un temporal, y los daños en el Soberano lo obligan a regresar a Cádiz. Bruch pretendía pasar por entonces por Rochefort para levantar el bloqueo, donde se hallaba una división española al mando de Maljaredo, para después bombardear Plymouth. Ambas propuestas fueron rechazadas por Mazarredo, entrando en Brest el 8 de agosto de 1799,
Mientras tanto, la escuadra inglesa del Mediterráneo no había estado inactiva. Buscó a la escuadra francesa sin éxito desde Italia a costas españolas y francesas. John Jervis fue destituido el 2 de junio por Kane y desembarcó en Mahón para su posterior traslado a Inglaterra. Solo consiguieron capturar cerca del Cabo Siez la fragata francesa Junon, Alceste, Curigres y los bergantines Salamine y Alerte. El 7 de julio llegó al canal otra escuadra de Mahón al mando del almirante Alain Gaverdier, compuesta por los navíos Prince, Formidable, Saint George, Neptune, Glory, Tribun, Dragon, Impetus, Terrible, Superb, Pompey y otros 4 navíos de esa escuadra que se habían quedado en Lisboa, para escoltar un convoy hasta Inglaterra. Enterado Kane de la salida de Cartagena de la Combinada, ordenó a Nelson que protegiera Menorca, con parte de su escuadra, mientras se dirige a toda vela hacia el estrecho, llegando el 29 de julio a Gibraltar. Sin tiempo que perder, zarpa hacia el Atlántico, y el 8 de agosto es informado por un bergantín danés, a la altura de Finisterre, que 2 días antes había pasado a la flota combinada. La escuadra española y francesa queda bloqueada en el puerto francés por la escuadra inglesa del canal, puesta al mando del almirante John Jervis, de nada menos que 40 navíos. Pero la corte española y sus políticos, que eran auténticos títeres de Napoleón, son incapaces de llevarle la contraria. Solo unos pocos, entre los que se encuentra Mazarredo, se enfrentan a los antojos y absurdos planes de Napoleón. Pretendía el francés que zarpara la combinada de Brest con 15 navíos españoles y 17 franceses para entrar de nuevo en el Mediterráneo, abastecer Malta y, junto a otras escuadras de Cartagena y Tolón, sacar a su ejército de Egipto, por supuesto con la misma excusa de la recuperación de Menorca. Pero el enérgico Mazarredo no se dejaba engañar y se enfrenta a estos planes. Por pretensiones francesas es sustituido en el mando por Francisco Federico Gravina, el 14 de febrero de 1801. Esta escuadra estuvo inactiva mientras Ferrol y Cádiz corren grave peligro en agosto y octubre de 1800. A finales de 1801 se llega a un acuerdo de paz con los ingleses, pero Napoleón exige que una parte de la escuadra zarpe desde Santo Domingo al mando de Federico Gravina, mientras el resto de buques españoles pueden regresar al fin a Puerto Español, aunque no lo hacen al final hasta abril de 1802, por las mismas malas condiciones de mantenimiento que se encontraban. La campaña final. Una nueva guerra contra Inglaterra comienza en diciembre de 1804. La principal causa es la influencia francesa en la corte y en los políticos españoles, que no arrastraban a ella por el Tratado de Susodichos de 1803, iniciando una serie de agresiones de la escuadra inglesa que culmina con la captura de las 4 fragatas españolas cargadas de pasajeros y caudales, el famoso caso Odysseus. A pesar del mal gobierno, la potencia naval de la Armada Española era extraordinaria, con navíos que podían pasar como los mejores del mundo, siendo lógicamente ambicionada por Inglaterra y por Francia, aunque por motivos diferentes. En cada departamento se dio la orden de armar al mayor número de unidades posible. En el departamento de Ferrol se encontraba nuestro queridísimo San Juan de Nepomuceno, estando listo y pertrechado el mes de marzo de 1805, y puesto a las órdenes de el brigadier don Cosme Damián Churruca y Leorcia, desde el mes de febrero. A mediados de febrero toma el mando de esa escuadra el Ferrol el teniente general don Domínguez Pérez de Guadalajara, con su segundo al mando de jefe de escuadra Baltasar Hidalgo de Cisneros. El navío Nepomuceno acaba de salir del arsenal, carenado en firme y con forro de cobre, pidiendo el comandante Churruca rearmarlo y pertrecharlo sin sujeción al reglamento. Pero las envidias y dejadez de los mandos del arsenal hicieron imposible las mayores proyectadas por Churruca. Inicialmente, el objetivo de Napoleón era la invasión de la odiada Inglaterra, y para ello elaboró un plan complejo y con mucha poca mentalidad marítima. Se trataba de alejar a la escuadra de Nelson lejos de las aguas del canal, para unidades de diferentes escuadras asediar las costas inglesas y desembarcar el ejército francés, que esperaba en las costas de Boulogne. Napoleón no entendía de tormentas, de tripulaciones mejor o peor preparadas, ni de la táctica naval. El ambicioso plan estaba abocado a un tremendo fracaso, antes incluso de su comienzo.
Para el desarrollo de la primera parte del plan, burla a la escuadra inglesa Villeneuve zarpó de Tolón el 30 de marzo de 1805, con 11 navíos, 7 fragatas y 3 bergantines, y a su paso por Cádiz el 9 de abril se unió a la escuadra de don Federico Gravina, con 6 navíos y una fragata. Pudiendo poner rumbo a la isla de Martinica, a la cual avistaron el 14 de mayo, siendo perseguidos por la escuadra del inglés Nelson, que había caído en la trampa y estuvo buscando a Villeneuve por todo el Mediterráneo. En la isla de Guadalupe se unieron a la escuadra combinada de navíos franceses Algeciras y a Charles, que entraron al mando del contraalmirante Magon. Gravina pretendió aprovechar su superioridad aliada para asestar un duro golpe, cuando una fragata francesa llegó con pliegos en los que ordenaba regresar a Europa por el mes de julio y unirse a la escuadra de Ferrol y de Brest. El 22 de julio, después de una penosa travesía de regreso, sobre el Cabo Finisterre se encuentra con la escuadra inglesa de Robert Calder, compuesta por 15 navíos de línea, 2 fragatas y 2 buques menores, y que se encontraba patrullando en las costas norte de Portugal y Galicia, en espera de la escuadra aliada, al haber recibido días antes la notificación de su llegada. A las 2 de la tarde se avistaron 17 velas enemigas, y la combinada que navegaba en 3 columnas formó una línea de combate, con las unidades de Gravina en cabeza. Fue la primera compilación grave en el plan de Napoleón. En la siguiente batalla se desarrollará entre la espesa niebla. Son capturados los navíos españoles Firme y San Real, al encontrarse los navíos de Gravina en la vanguardia de la formación aliada y la que soportarían el peso del combate. Terminada dicha batalla del Cabo de Finisterre, Villeneuve toma una de las 17 decisiones claves de la campaña: dirigirse hacia Cádiz, en vez de a Brest, para unirse a la potente escuadra de 22 navíos que tenía el almirante francés Gutiérrez. Primero quiso entrar en Ferrol, pero las muchas averías y heridos por la larga travesía y el combate hizo que entrara en Vigo el 27 de julio. La combinada zarpó en Vigo el 31 de julio, dejando en el puerto el navío América, España y el francés Atlas, aunque Gravina se adelantó unas horas y entró en Ferrol, mientras Villeneuve le siguió horas más tarde. Lo que el general español no conocía las órdenes que llegaron de París para no entrar en Ferrol, quedando la escuadra Villeneuve anclada en La Coruña y después en las Rías de Ares. En Ferrol se unieron las escuadras de los navíos españoles Grandayana, Príncipe de Asturias, Neptuno, San Juan de Nepomuceno, Monarca, San Francisco de Asís y San Fulgem, y los franceses del contraalmirante Gouraud, Redoutal, Fougots, Argonauta, Iros, Dugan de Pont y el bergantín Observateur. Gravina entró en el Ferrol sin conocer las órdenes de París, comenzando una serie de órdenes y contraórdenes, otras que nunca llegaron a su destino, dentro de este complicadísimo entramado creado por Napoleón, que solo trajo confusión a la combinada, poniendo además en evidencia el problema real de sus aliados en conexiones entre flotas. Finalmente Villeneuve decide poner rumbo al sur, a Cádiz, el 17 de agosto, a cuyo puerto entra el 20 de agosto. Al día siguiente se cruza con la escuadra francesa Armillán de 5 navíos, 2 fragatas y 2 corbetas, y los 2 comandantes creen que el otro es inglés, pudiendo enmarcar este hecho en el desconcierto general y la desorganización existente en el bando francés y español. Un día antes de la llegada de Cádiz se encuentra en San Juan de Nepomuceno destacado con 2 navíos franceses, en cubierta, dando caza a la fragata inglesa de escuadra inglés de Collingwood. En este contexto ocurrió un hecho casi insólito en la Armada Española, un motín a bordo del navío. Cuando todo estaba preparado para el combate, varios infantes de marina vacían las ollas de los ranchos de los oficiales mayores. Durante esa noche y el día siguiente estuvo Churruca haciendo diligencia infructuosa, tomando la decisión de privar de la ración de vino a 42 infantes de marina, hasta que aparecieron los verdaderos culpables. El 24 de agosto llegó el mayor general de la escuadra un escrito que informaba que 3 infantes habían hecho un recurso sin autorización y contrario a las ordenanzas. La mañana del 27 de agosto, el soldado de la Marina Simón Pérez solicita al alférez de fragata don Benito Bermúdez de Castro su ración de vino, negándosela al ser uno de los castigados, propuesta en voz alta y en el alcázar, siendo echado del alcázar a empujones. Otros 2 soldados llegaron con la misma pretensión y son amenazados con el cepo.
Varias voces de protesta se oyeron en contra del castigo, contra los 3 soldados, y varios hombres corrieron la primera batería a hacerse con sus armas. El segundo comandante, el capitán de fragata don Francisco Muyou, consiguió una pistola descargada y se dirigió rápidamente a la primera batería, mientras Churruca salió de su cámara y se encontró a la guardia custodiando las escalas y escotillas para que no pudieran subir los sublevados. El capitán Mulloa encontró varios infantes armados y con su arma descargada se metió entre los amotinados y les ordenó bajar las armas, a lo cual accedieron y subieron al alcázar por las escalas de popa. Churruca escuchó sus quejas y les habló, mientras en el navío reinaba un silencio más absoluto. Los amotinados prefirieron que les castigase Churruca antes de ser juzgados por un consejo de guerra y le rogaron que no les abandonase. Del navío Príncipe de Asturias llegó un oficial para ofrecer auxilio después de ser avisado por el oficial José de Apocada, pero no hizo falta. Las tropas del regimiento de la Corona habían tomado sus armas y ocupado los puestos claves de movimiento espontáneo. Esa noche se dobló la guardia y se tomaron medidas necesarias para reprimir otro motín. En el arsenal de la Carraca son llevados 3 cabos y 30 soldados de la compañía quinta, de la segunda y sexta del 12 Batallón de Marina. Al no haber derramamiento de sangre, Churruca intercedió por ellos ante Garbina, para que no fuesen ejecutados, siguiendo conducta esa pena para 8 años de condena. Ya estando en Cádiz, se incorporaron los navíos del teniente general Hidalgo de María de Álava, el Santana, Bahama, San Leandro, Castilla y San Justo, y el navío más grande que surcaba los mares de aquella época, el Santísima Trinidad. A pesar de los refuerzos de la escuadra combinada, no se encontraba en condiciones de combatir. De inmediato necesitaron muchos reajustes en navíos, dotaciones, y Churruca decía de su navío: la campaña no había sido bastante larga para juzgar si el navío mejoraría en propiedades con otro, calado distinto al que salió a Ferrol. Pero se ha notado que es uno de los más veleros de la escuadra, en todas posiciones, no siendo el viento muy flojo, que rinde mucho y con experta facilidad, y gran profesión a uzar. Parece que mejoraría notablemente con un pequeño embozo que aumentase su estabilidad. Lo más importante era que la escuadra combinada había dejado de ser importante para Napoleón, si es que en alguna vez lo había sido. Después de echar en cara a Villeneuve muchos errores del fracaso de su plan, algunos infundados, movidos su ejército desde el canal hasta el interior de Europa. Para Napoleón la escuadra estaba subordinada al ejército y no había sacrificio en aguas del canal ni si Villeneuve allí se hubiese dirigido, según las órdenes de París. Por su parte, los ingleses trataron de aprovecharse de la descoordinación del plan y la falta de entendimiento entre los comandantes aliados para destruir la retaguardia de Napoleón, que era la escuadra. Los acontecimientos que se desarrollaron en Cádiz entre el 20 de agosto y el 20 de octubre dieron lugar a la batalla de Trafalgar. En primer lugar, el calvario personal sufrido por Villeneuve los primeros días tras su arribo a Cádiz por la cólera de Napoleón le marcó de tal manera que tuvo amplias repercusiones en su comportamiento posterior. Pero no solo le llovieron críticas por parte de Napoleón, sino también de sus compatriotas, como Gantimian, que esperó en Brest la llegada de la escuadra y criticó duramente a Villeneuve. Otra cuestión nada halagüeña era el estado de buena parte de los navíos franceses y españoles. Si extenuados unos pocos, entre los que se encontraba el Nepomuceno, Príncipe de Asturias o el Neptuno, muchos hacían agua por su larga travesía y la batalla del 22 de julio. Otros necesitaban reparaciones urgentes en las cuadernas. Debido a las buenas comunicaciones y coordinación del bando inglés, se presentaron ante Cádiz casi de inmediato, a finales de agosto. Al principio con los navíos del vicealmirante Collingwood y los del contraalmirante Bingleton, que se encontraban en el Mediterráneo. La futura llegada de Nelson, que se pretendía mantener en secreto, fue descubierta en Londres por agentes españoles, zarpando de Portsmouth con el Victory y la fragata Euryalus. El 15 de septiembre llegó a las aguas gaditanas el día 28. Su designación como comandante en jefe de la escuadra inglesa del Mediterráneo daba a entender que los ingleses buscaban un ataque directo y frontal contra la combinada, mientras Villeneuve, al enterarse por Gavina de que Nelson era el comandante en jefe del enemigo, comenzó a tomar decisiones que no eran propias de un ganador, sabedor de la superioridad técnica y táctica del inglés.
Ya en el mes de septiembre hubo un giro de planes de Napoleón, al pretender que los buques surtidos en Cádiz sirvieran como apoyo naval a su ejército en el avance interior de Europa, para lo cual daba instrucciones a Villeneuve para su traslado al Mediterráneo, sin importarle la escuadra de bloqueo inglesa, y que la maniobra significaba meterse en una ratonera, teniendo en cuenta la supremacía naval de la inglesa. A partir de aquí comenzó un profundo desacuerdo entre los mandos navales español y franceses, para que Gravina era una locura introducirse en el Mediterráneo, prefiriendo quedarse en Cádiz, donde sus posibilidades eran mayores a largo plazo, pudiendo elegir el momento de zarpar más adecuado. Incluso Godoy estaba de acuerdo con Gravina, pero Napoleón estaba más enojado con el paso de los días, viendo que ninguna de sus órdenes se cumplía, y volviendo a presionar a Villeneuve y a Godoy, apelando al primero al valor para hacerlas cumplir, sin importarle la estrategia o lo inevitable de sus planes, mientras el voluble Godoy cambió sus ideas iniciales a cambio de un prestigio político. A Gravina, ya sin apoyo, solo le quedaba una cosa por hacer: obedecer, a unas sabiendas de que iba directo al desastre. Por último, las noticias que llegaron a Pierre-Charles Villeneuve que su sustituto iba a ser el almirante Rosely. Estaba ya de camino a Cádiz, que fue la puntilla que desembocó la siguiente orden: partimos de Cádiz. En definitiva, todos estaban acontecidos que desembocaron a la angustiosa salida de la escuadra combinada de Cádiz. En la mañana del 20 de octubre de 1805, los ingleses poseían una escuadra de 27 navios y 4 buques menores, frente a 33 franceses y españoles, 4 fragatas, una corbeta y 2 bergantines. Lo que se está descubriendo, por cierto, actualmente, por manuscritos, testigos reales de aquella época, es que la Marina británica no estuvo compuesta literalmente por 27 navíos, sino que llegó a duplicar casi el doble su dotación de buques, es decir, llegando a tocar o rozar casi los 50 navíos, y que posteriormente fue aumentando según avanzaba las horas a lo largo del día de aquel desastroso combate de Trafalgar. A las 3 de la tarde del 20 de octubre, la escuadra combinada pasó rumbo al estrecho, estando el Nepomuceno destacado en la vanguardia con el Algeciras y el Childs, en misión de reconocimiento. El San Juan de Nepomuceno contaba en esta ocasión con una dotación de 693 hombres, 12 oficiales de marina, 10 oficiales mayores, 37 oficiales de la mar, 212 infantes de marina, 70 artilleros de la mar, 50 artilleros agregados, 178 marineros, 126 grumetes y 18 pajes, y 86 piezas de artillería, 28 de A36, 30 de 18, 8 de A12, 10 obuses de 36, 6 obuses de 24 y 4 obuses de 4 libras de bronce. Sí, habéis leído bien. 86 piezas de artillería. Los víveres y agua embarcados poco antes de su salida fue para una travesía de 3 meses. Pero a las 9 de la noche, las dos escuadras tenían conocimiento de su presencia, separados unas millas una de la otra. Al día siguiente, el 21 de octubre de 1805, amanecieron las dos escuadras a poca distancia de Cabo Trafalgar. La escuadra combinada formaba una línea desordenada. A Barlovento se acercaba la escuadra Nelson en 2 columnas. En ese momento, Villeneuve cometió uno de los mayores errores, ordenando a la escuadra girar para regresar a Cádiz. A lo que antes era la vanguardia sería ahora la retaguardia de la escuadra, convirtiéndolo lo que antes era una formación mala en una línea totalmente caótica. El San Juan de Nepomuceno quedó el último en la retaguardia tras el viraje, en el que el grupo de Gavina al combate a bordo del navío de Churruca ha pasado a la historia como uno de los más épicos de la guerra naval, rindiéndose a los ingleses cuando tenían 100 muertos, 150 heridos y el brigadier Churruca ya había caído muerto sobre su cubierta, haciendo efectiva su famosa frase: si llegas a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, di que he muerto. Varios navíos enemigos, hasta 5, se empeñaron en la rendición de dicho navío, y a las 3:30 de la tarde se hallaba desarbolado y sin gobierno, inutilizado 19 cañones, con varios balazos a ras de agua. A la muerte de Churruca, su segundo, Francisco de Mayúa, se empeñó en la resistencia hasta que también cayó, muerto.
le sustituyó el teniente de navío don Joaquín Núñez, que acabó por rendirse al navío tras media hora al mando del inglés Dragamont, antes al asombro del general por la heroica e infructuosa defensa. Impresionado el enemigo por la actitud de Sarruca al ser derribado por una bala de cañón que le destrozó la pierna, a la cual se levantó diciendo «esto es nada, que siga el fuego», llegó a morir desangrado. El navío fue capturado y fue conducido a remolque a Gibraltar, y sería utilizado con el nombre de San Juan, para la recepción de autoridades a partir de 1808. El respeto de los ingleses por Churruca quedó tan patente en los años de cautiverio del navío, cuando los oficiales debían de descubrirse al entrar en la misma cámara que había ocupado el brigadier, con su nombre puesto en una placa en la entrada. Acabó siendo el navío vendido y desguazado en 1818. Y este, caballeros, fue el fin de la más gloriosa historia del navío San Juan de Nepomuceno. Nos seguiremos viendo en el siguiente podcast hablando sobre historia y algunos hechos relevantes de la Armada Española o de cualquier armada. Y como suelo decir en estos vídeos, chao, chao, grumetillos.